Presidente Duque, es para mí un verdadero honor tener la oportunidad de hacerle unas preguntas muy importantes al mirar retrospectivamente su gobierno, además de que usted ha sido, además de un gran amigo, ha apoyado muchísimo la organización y por eso le estaremos eternamente agradecidos y espero verlo con frecuencia en su nuevo rol. Así será y es un placer estar contigo, Susan. Bueno, entonces vamos a hablar de 3 o 4 temas diferentes. El primero tiene que ver con el cambio climático, porque ese fue una de sus principales prioridades durante su gobierno y usted fijó una agenda muy ambiciosa, incrementando la generación de energías renovables no convencionales, proteger el bosque húmedo tropical, pero como bien sabemos, el cambio climático no conoce fronteras y aun cuando usted esté trabajando y tomando acción, hay otros países que también se encuentran en la Amazonía y les importa el cambio climático. ¿Podría usted hablarnos de cómo ve usted la coordinación al interior de América Latina en cambio climático, especialmente en cuanto a la Amazonía? Susan, muchísimas gracias y gracias por tu pregunta y es para mí un verdadero honor estar aquí en la cumbre de CEOs de las Américas. Durante mucho tiempo se utilizó la frase de Ginicho Maya cuando dijo que hay que pensar globalmente y actuar localmente. Y yo creo que hay que actuar global y localmente. Y esa es la razón por la que la estrategia que nosotros implementamos en Colombia se enfoca no solo en nuestro comportamiento al interior de nuestro país, sino en la forma como podemos contribuir a la acción climática requerida en el mundo entero. ¿Y por qué Colombia, Susan? Colombia solo representa el 0,6% de todas las emisiones de CO2 del mundo, pero somos uno de los países más afectados por el cambio climático. Y nosotros dijimos, tenemos que tomar decisiones importantes y fijar metas muy altas. Queremos ser carbono neutrales para el 2050, reducir en un 51% la huella de carbono para el 2030, pero también pusimos a disposición e hicimos posible mucha política pública en muy poco tiempo y hoy hemos pasado de 28 megavatios de capacidad instalada de renovables no convencionales y a finales del año tendremos 2.800 megavatios de capacidad instalada, que es 100 veces lo que teníamos al iniciar nuestro gobierno. Y hay 4.500 megavatios más en camino y que entrarán en línea en los próximos 2 años y tenemos el potencial de aproximadamente 40 gigavatios a ser instalados a lo largo de la próxima década en Colombia. Ese era el primer punto. El segundo punto es que lanzamos una ley de movilidad verde en Colombia y a la fecha ya sobrepasamos el objetivo de tener más de 6.000 vehículos eléctricos. Hoy tenemos más de 8.000 y ojalá a finales de año ya estemos más cerca a los 10.000. Pero en términos per cápita y también en materia de la flota de transporte público y la flota de carga, tenemos las mayores flotas de vehículos eléctricos y eso es un gran logro. Y finalmente, y no por ello menos importante, otro hito de la política han sido las áreas protegidas. Nosotros firmamos el compromiso de los líderes por la naturaleza para que para el 2030 el 30% del país fuese declarado área protegida y decidimos que no íbamos a esperar hasta el 2030 y dijimos que en el 2022 vamos a alcanzar esa meta y esto va a suceder antes del 7 de agosto. Y es en esas 3 políticas que se han tenido logros espectaculares y finalmente, y no por ello menos importante, hay otro hito importantísimo y es que Colombia se ha comprometido a la iniciativa de 1 billón de árboles con mi amigo Mark Benny, iniciativa que lanzamos hace 3 años en el Foro Económico Mundial y vamos a haber sembrado 180 millones de árboles para finales de año y ya hemos sembrado 126 millones, que también es un resultado extraordinario en medio de la pandemia. Y muchos de esos árboles están en las áreas protegidas. Sí, de hecho, nuestra meta era recuperar aproximadamente 300.000 hectáreas. Y otra cosa que ha sucedido es que cuando pensamos en la producción baja en carbono, nosotros nos comprometimos a asegurar que 100.000 hectáreas de terreno silvopastoril para que la ganadería tuviera mayor rotación, menos área y de esta manera reducir su huella de carbono. Y a la fecha hemos alcanzado 158.000 hectáreas de
áreas silvopastoriles y estamos tratando de lograrlo. Y si Colombia ha seguido este camino, los países que más han contribuido a esta crisis climática son quienes deben seguir nuestro ejemplo y liderazgo. Lo felicito, señor presidente. Eso es todo un logro y algo que se debiese publicitar mucho más de lo que se ha explicado a nivel mundial. Otro tema importantísimo, y yo recuerdo la primera vez que nos vimos después de que usted ya se había posicionado como presidente, tiene que ver con la economía naranja, traer más producción, más tecnología, fomentar el emprendimiento en el sector tecnológico, y usted ha alcanzado grandes cosas. Y yo he visto que los emprendedores han florecido, todas estas empresas han sido establecidas. ¿Podría usted hablarnos de sus logros en este campo? Bueno, yo creo que la industria creativa es tan importante como cualquier otra industria convencional que hemos tenido siempre en el top of mind. Y la gente no sabe que la economía naranja, que involucra a todos los sectores creativos, es mucho más grande que la economía minera en Colombia, o es incluso más grande que la economía cafetera colombiana, casi el 4% del PIB. Pero esto tenía que aplicarse de manera transversal para que todos sintamos que esto forma parte del futuro, y por eso fue que creamos el Consejo Nacional de Economía Naranja y logramos que todos los ministros formen parte de ese consejo bajo el liderazgo del Ministerio de Cultura. Y lo que ha sucedido a lo largo de los últimos 4 años es que Colombia ha surgido como una potencia creativa, y tal vez la mejor forma de describirlo es diciendo que nosotros generamos certificados para el sector audiovisual. Y en la última década nosotros teníamos una inversión promedia en el sector audiovisual cercana a los 10-15 millones de dólares al año. Este año vamos a sobrepasar los 380 millones de dólares. Y tenemos Hulu, Amazon Prime, Netflix, Apple TV, Amazon Prime, como ya le dije, todos produciendo en Colombia, y tenemos un descuento del 40% para todas estas producciones, lo cual hace de Colombia el mercado más competitivo para el sector audiovisual en este momento en América Latina y el Caribe. Pero lo mejor es que el 95% de los empleos que están siendo generados en este momento gracias a este desarrollo audiovisual son empleos locales, trabajo local, lo cual quiere decir que no solamente hemos recuperado el 100% de los empleos perdidos a la pandemia, sino que hoy estamos viendo la mayor inversión en el sector audiovisual y en todas las industrias creativas. Y me imagino que la capacitación y formación, claro que sí, porque a través del SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, hemos formado a más de 700,000 estudiantes con capacidades para la economía naranja, sea en diseño o sea en maquillaje, producción, postproducción, edición. Y estamos creando estos nuevos empleos, y esos empleos los están solicitando en el extranjero. O sea que estamos viendo más talento colombiano de la industria creativa que está apoyando a otras industrias del mundo, obviamente conectado con nuestra economía naranja. Sí, pero usted ha facilitado mucho el emprendimiento y para que las pequeñas empresas puedan ser creativas. ¿Nos puede hablar al respecto? Sí, cuando yo era candidato a la presidencia dije que para lograr una mayor inversión teníamos que reducir los impuestos para las empresas pequeñas, medianas y grandes, y en ese momento me atacaron y criticaron tanto exministros de Hacienda como otros. Dijeron, si usted sigue por ese camino va a incrementar el déficit, no va a tener un buen desempeño en su política fiscal. Y lo que sucedió fue que vimos como el 100% de todo el CAPEX que se da en Colombia es libre del impuesto del IVA, y eso implicó una reducción importante. Y luego dijimos que íbamos a descontar el 50% de los impuestos locales del impuesto de renta nacional, y eso fue una reducción adicional. Y luego eliminamos el impuesto presuntivo que existió en Colombia durante décadas, y con eso reducimos en un 20% el impuesto a las empresas. Y lo que sucedió como resultado es que la economía empieza a crecer más rápidamente. En el 2019 crecimos por encima del promedio mundial,
cerramos el 2019 con el primer superávit fiscal primario en 8 años desde que tenemos la regla fiscal, y también hicimos otra cosa muy importante que fue incrementar el recaudo tributario en más de 15% en el 2020. Pues vivimos la pandemia, pero gracias a todas las políticas que se definieron antes de la pandemia, logramos una recuperación en forma de V. El año pasado crecimos 10,6% y en el primer trimestre del 2022 ha sido el mejor primer trimestre de este siglo, creciendo por encima de 5,8%, lo cual quiere decir que si uno estructura estas políticas, trae la inversión. Y es bueno contarles que la inversión extranjera directa no relacionada con petróleo y gas en los últimos 4 años ha aumentado en 196%. Entonces, una tributación sensata tiene todo el sentido del mundo. Y voy a cerrar diciendo que la facturación electrónica en cuanto a ventas en Colombia ha mejorado el recaudo tributario como en ningún otro momento en nuestra historia. Pues felicitaciones, señor presidente. Gracias, Susan. Sí, otro hito de su administración es Venezuela y el trato que usted le ha dado a los migrantes venezolanos. De hecho, le presentamos un galardón reconociéndolo por su labor. Esto sucedió en octubre último y usted sigue teniendo un gran influjo de migrantes. Usted ha creado la tarjeta ETP para que puedan conseguir empleo, tener acceso a la salud. Pero la causa raíz que lleva a la gente a irse de Venezuela es porque ya no se sienten seguros viviendo en su país en las condiciones actuales. ¿Podría usted hablarnos de cómo ve usted esta situación? Gracias, Susan, por su pregunta. Hay que empezar por reconocer que la historia entre Colombia y Venezuela tiene raíces muy fuertes y somos hermanos siameses. Y nosotros tuvimos nuestra primera constitución conjunta que incluía un artículo, el artículo 83, que prevé que los extranjeros residentes en la Gran Colombia, estamos hablando de 1821, gozarán de los mismos derechos de los que gozan los ciudadanos colombianos, y el artículo 100 de la constitución actual conserva este espíritu. Y durante muchísimos años, en el siglo XX, vimos cómo un gran número de colombianos se fueron a Venezuela en momentos muy difíciles y allí fueron recibidos con brazos abiertos, y por eso es que decidimos desde el primer día de nuestro gobierno de tener una política de puertas abiertas. Y cuando empezamos a analizar que ya teníamos 1,8 millones de migrantes venezolanos en Colombia invisibles, no podían abrir una cuenta bancaria, no estaban en el sistema de salud, no encontraban fácilmente un empleo, decidimos tomar una medida audaz y creamos el Estatuto de Protección Temporal para 1,8 millones de migrantes venezolanos en nuestro territorio. Y a la fecha ya hemos entregado 1.036.000 tarjetas ETP a esos migrantes para darles visibilidad, abrir una cuenta bancaria, encontrar empleo, comprar vivienda y tener la posibilidad de sentir que gozan de plenos derechos. Y a las próximas 800.000 personas recibirán sus tarjetas ETP en las próximas semanas. Entonces, en mi opinión, Susan, esta es la política fraterna más importante de país latinoamericano y caribeño alguno. Pero mi principal mensaje es que nosotros no podemos dar esto por sentado y no podemos sentir que esto ya terminó, porque la causa principal de esto es la dictadura de Nicolás Maduro. Y yo he trabajado con la comunidad internacional en mi condición de presidente, y una vez deje la presidencia, seguiré luchando por esta causa para que la democracia regrese a Venezuela, porque nadie puede intercambiar dictadura por bien o servicio alguno. Tenemos que trabajar por el regreso de la democracia. Y no puedo pensar en nadie mejor que usted para trabajar por el retorno de la democracia a Venezuela. Gracias, Susan. Usted se ha expresado públicamente sobre el impacto de las redes sociales en la democracia. Y yo creo que sería muy interesante que usted hablara sobre ese tema para bien de este grupo. Cuando la gente me pregunta por las redes sociales y la democracia, yo creo que esta tiene dos características. Esta puede ser una herramienta sumamente útil, pero también puede ser un arma muy peligrosa.
Y lo digo porque la manipulación con algoritmos, la posverdad, la polarización y el populismo con redes sociales puede generarle un gran daño a la democracia. ¿Por qué? Porque todo lo que se necesita es una mentira y crecer exponencialmente esa mentira a través de la manipulación de algoritmos y convertirlo en verdad. Y eso es lo que está sucediendo en muchos lugares del mundo, y por eso es que yo creo firmemente que tenemos que mirar esto de manera seria, porque yo creo que hay muchos autócratas que a diario disfrutan cuando ven que democracias vibrantes se ven afectadas por esta polarización tan espantosa y generando este sentimiento de guerra civil en redes sociales donde la gente se ataca, donde se ven como enemigos. O sea que yo estoy convencido que las empresas de redes sociales tienen que reflexionar éticamente para ver si realmente están avanzando el principio de la democracia, el que es el derecho a elegir con base en la información y no elegir con base en la manipulación de los hechos. Y yo diría que ese es el principal reto que todos enfrentamos, pero creo que tenemos que recuperar ese sentimiento de verdad, hechos y obviamente estadísticas y evidencia, porque si permitimos que eso se destruya como está sucediendo hoy, eso va a ser la principal amenaza a la democracia moderna como la conocemos. Y usted va a trabajar en eso cuando se retire. No he estado trabajando en eso y seguiré trabajando en eso, porque estoy convencido que nuestras sociedades merecen un debate basado en ideas, pero lo que está sucediendo es que es como si la verdad ya no importa. Yo recuerdo de estar participando en un debate donde la gente dijo, no, es que en las redes sociales han dicho que usted no ha hecho absolutamente nada por el proceso de paz en Colombia, y luego les mostramos las evidencias y dicen, usted nos está demostrando esas estadísticas y hechos. O sea que es como si ya no importara. Nosotros ciertamente necesitamos colocar los hechos en todo debate y discusión. Eso es cierto en Colombia, Estados Unidos, Canadá, en el resto de las Américas, y eso también es cierto en Europa. Tenemos que recuperar la esencia de que la democracia se debe basar en el derecho a elegir, pero el derecho a elegir con información sensata, no mentiras y manipulación. Y lo que me preocupa es que cuando se oye la frase de que dice que la percepción es realidad. Con la manipulación de las redes sociales, lo que más importa es la narrativa y no la evidencia. Yo creo que eso tiene que llegar a su fin. Nos queda 1 minuto y 20 segundos, presidente. Nos queda 1 minuto 20. Pero yo quiero preguntarle en este minuto que nos queda una última pregunta. Al finalizar su gobierno, que ha sido maravilloso y generacional para su país, su liderazgo durante la pandemia fue sobresaliente. ¿Y cómo quiere ser recordado? ¿Cuál es su legado? Tuve esa conversación con mi hija el otro día. Mi hija mayor tiene 15 años y me dijo, papá, háblame de cómo te sientes. Y le dije, bueno, yo tuve que hacerle frente a la crisis más complicada que Colombia haya vivido en su historia, la crisis sanitaria, la peor recesión, la crisis migratoria, y a la vez seguir manejando los retos que enfrenta Colombia. Y cuando yo miro retrospectivamente nuestro gobierno y veo que logramos vacunar más del 85% de la población, cuando veo que la economía ha alcanzado su mayor crecimiento en nuestra historia, los índices más bajos de pobreza multidimensional desde que utilizamos ese indicador, la menor tasa de informalidad laboral en Colombia, y poder ampliar la red de seguridad social para que 11 millones de hogares reciban los recursos para hacerle frente a la crisis y puedan volver a surgir, y darle a Colombia por primera vez en nuestra historia educación pública gratuita para los más vulnerables y clases emergentes. Eso para mí es toda la satisfacción, además de ver cómo el 85% del Plan Nacional de Desarrollo se cumplió en medio de la pandemia, y la esencia de ese plan era precisamente hacer de Colombia un lugar más justo. Nuestro coeficiente Gini fue mejor en el 2021 que en el 2019. Entonces, ¿cómo quiero ser recordado? Como el presidente que hizo la mayor inversión social en la historia de Colombia con base en hechos, evidencias y también mejorando las condiciones de vida en nuestro país. Pues con eso terminamos, y que deseo agradecerle
por esta entrevista y también quiero agradecerle su gran liderazgo. Muchísimas gracias, señor presidente.